tenemos que ir más allá. Entonces, ¿por qué lo vamos a encontrar en la física, en la química, en la atmósfera, en el medio ambiente? Es decir, eso es pensamiento crítico. La lectura crítica, que ustedes han oído hablar muchas veces, consiste en eso, en preguntarse, ¿y esto por qué es así? El libro dice perfectamente cómo lo es, pero generalmente no dice por qué es así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando escuchamos hablar a alguien, igual nuestro pensamiento crítico nos lleva a preguntarnos. Cuando aprendemos algo, estos seres humanos han hecho esto, ¿no? Es decir, ¿por qué esta insulina del chancho no es bueno para el humano? ¿Por qué? O ya sabemos cómo está hecha la insulina, ¿y por qué no lo podemos hacer? Entonces, ese está yendo más allá de ganarse la vida para sí mismo, de pensar en su auto, en su casa y para defenderse de la vida. Está yendo más allá, está hurgando la naturaleza, está creando conocimiento. Gracias a esa clase de individuos, que menos mal existen en el planeta, sabemos estas cosas. Porque aquel que trabaja para sí mismo en su consultorio y gana mucha plata, ¿qué aporta a la ciencia? Nada. O sea, más bien parasita, usa el conocimiento que otros han producido para beneficio individual. Y eso es muy miserable. Entonces, las universidades tienen como misión formar el pensamiento crítico, precisamente por eso, porque las universidades tienen que nacer el germen de las ciencias futuras. Por eso es que a veces los docentes sermoneamos muchas cosas, repetimos varias cosas y no describimos simplemente porque eso es muy elemental. Ustedes pueden leer un libro y van a encontrar muchísima más información que se les da en clases, ¿no? O sea, una clase no es para venir a repetir lo que el docente ha leído en algún libro, ¿no? Eso no es una clase, muchachos, es para decir eso. Por las clases son para motivar, para interactuar, etc. En algún momento alguno de ustedes será auxiliar de docencia, yo lo recomiendo muchísimo, aunque después no sean docentes, mejor si lo son, ¿no? Pero eso desarrolla el pensamiento crítico, la sistematización de ideas, la organización, desarrolla muchísimo la mente el ser auxiliar de docencia, el ser buen auxiliar, ¿no? Es decir, aquel que va a no reproducir toda la información. Claro, algunos lo hacen por ganarse sus alteñas, otros por prestigio, otros por salir del anonimato. Esas cosas nos desvían. Entonces, igual, no piensen en ustedes, solo en ustedes, cuando van a estar estudiando medicina. Piensen en qué cosa van a aportar ustedes a la medicina. Vamos a hacer un granito, ¿no es cierto? Es decir, en Achacachi no hay obesos, por estas razones, listo, han aportado a la ciencia. Sirve. No importa, para la población solo de Achacachi, porque el mundo es diferente, ya, pues, ¿cómo comprendes? Pero sirve, pues, la música para un puñado de hombres, ¿no? No siempre va a repercutir en los 8.000 millones de habitantes del mundo, ¿no? Bueno, entonces, el ser humano, esos genios, han comenzado la tecnología, han trabajado en equipo, obviamente, con los ingenieros, con los químicos y físicos, etc. Han logrado secuenciar esto, han logrado armar, y ahora hay insulina humana, que no se extrae del humano, sino es exactamente la del humano. Por eso se ha facilitado mucho el tratamiento por insulina. Entonces, ¿alguien conoce quién ha hecho eso? Pero sí saben bien quién es Shakira, porque tiene mucha publicidad. ¿Quién hace publicidad por esos caballeros? ¿Por qué no hacen publicidad? Porque nadie compra esa información, a nadie le importa. ¿Quién habrá sintetizado en insulina? A ver, premio Nobel de este último año de medicina, ¿quién fue y por qué? Yo a veces en las redes sociales son muy molestos para tener cierta idea. Pongo premio Nobel de medicina, ni un like, ni uno. Pongo un meme absurdo, un chiste medio celeste, lo voy a decir, y unos 80 likes, ¿no? O sea, interesan más que eso. No ustedes, obviamente, ustedes no están en mis contactos, sino los amigos, los colegas. O sea, estamos enfocados a otra cosa. No está mal, pero si no estamos metidos en la medicina, esa es la parte más importante de nuestros vidas, ¿no? Deberíamos reconducirnos. Perdón que me extienda en esta reflexión, pero es por esto. Y así como esto, todo lo que está escrito en los libros es resultado de ese tipo de gente, ¿no? Gente que se esfuerza. No está pensando en su auto, esa gente, ¿no? En su casa, ni en sus papás,
ni el emocional a sus papás. Bien, entonces decíamos, hay que diferenciar muy bien la expresión génica para la síntesis de insulina y la secreción de insulina. Hay factores, bueno, en condiciones normales no debería estar alterado, ¿no es cierto?, la expresión génica para la síntesis de insulina, no debería estar. O sea, suponemos que todos estamos sanos aquí y nuestro páncreas está funcionando bien, nuestros genes están mandando información para sintetizar suficiente insulina. ¿Quiénes han producido bastante insulina esta mañana? ¿De ustedes? Depende de qué hayan comido, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que han comido más, sobre todo más carbohidratos y lípidos, han producido más insulina. O sea, eso ha favorecido que sus células estén formando energía. Los que han comido poquito, ese es el problema, muchachos. Entonces hay que usar esto inteligentemente, incluso para beneficio propio, ¿no? Bien, hay factores que estimulan. Y eso, bueno, la expresión génica siempre va a obedecer a un estímulo. O sea, si no se le estimula, la insulina, o sea, la célula no va a producir, no va a expresarse los genes para sintetizar determinada sustancia como la insulina. Entonces, los factores que estimulan la expresión génica son estos. Los principales, muchos más, ¿no? Pero estos son los más conocidos, digamos, y determinantes. La glucosa, o sea, la glucosa, no solo la glucosa, también las glucosados, pongamos ahí de coladita. Pues la glucosa es el principal estimulante para la expresión génica y también para la secreción. Entonces depende de cuánta glucosa hayamos consumido esta mañana en el desayuno, nuestro páncreas ha producido también en correspondencia la cantidad de insulina, ¿no?, para metabolizar eso. Hormonas, vamos a ver qué hormonas producen, por ejemplo, cortisol, las incretinas. Hay varias hormonas que estimulan la producción o la expresión génica de insulina. Este es una incretina, es el glucagon-like-peptide 1, o sea, GLP. En digestivo también hemos mencionado esto, producido en el duodeno. Con el ingreso de los alimentos, especialmente de comidas de carbohidratos, aumenta la producción de este GLP. Luego vamos a ver qué función tiene. Además, este GLP tiene varias funciones, este glucagon-like-peptide. Pero ya la primera función, aquí escrita, estimula la expresión génica de la insulina. O sea, estimula la producción, la síntesis de insulina. La hormona de crecimiento, la prolactina, que seguramente ya hemos estudiado la primera clase, ¿no? La prolactina, la primera clase de este capítulo. El lactógeno placentario, esas son hormonas y otras sustancias más que con el tiempo van a ir aprendiendo más en endócrino sobre todo, porque está relacionado con patologías, ¿no? Pero hay que tener presente esto fundamentalmente. Ahora, hay otros factores que inhiben, y las que inhiben son normalmente, si alguien estimula, tiene que haber un inhibidor, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los gobiernos siempre hay oficialismo y oposición, no para destruirse entre ellos, sino tiene que haber contrario. El contrario no significa enemigo en la naturaleza. Entonces, en política tampoco debería ser enemigo, porque todos están interesados en construir el país, ¿no? Hacer una buena gestión. Pero creo que esta nueva legislación, la que se va a instalar en noviembre, no tiene oposición. No hay oposición. No hay. Bueno, no sé, vamos a ir a la deriva, muchachos, pero a ver qué pasa. Entonces, esos normalmente inhiben la expresión génica, porque tiene que ser controlado eso. No puede producirse insulina exageradamente, porque si se produce no va a llevar a la hipoglicemia y a la muerte. Entonces hay que controlar la producción de insulina, hay que frenar la expresión génica, y normalmente la somatostatina siempre está presente inhibiendo. Ya hemos puesto un anterior esquema donde inhibe. Se refiere a eso. La epinefrina, que son las catecolaminas, ¿no es cierto? ¿Sí? La adrenalina. El glucagón, que vamos a estudiarlo también ahora, que es producido por las células alfa, tiene un efecto más o menos contrario. La leptina, ¿qué hace la leptina? Disminuye el apetito. Ajá, control. Es una de sus principales funciones. Vamos a ver luego en tejido adiposo que la leptina tiene varias otras funciones metabólicas muy importantes, y también puede ser nociva la leptina en exceso.
Bueno, en condiciones habituales o normales, la leptina, la función benéfica, además de controlar el apetito, es frenar la expresión génica de insulina. Es eso. La epinefrina, que son la adrenalina, el glucagón, son parte de las hormonas contrarreguladoras. ¿Ya? De las hormonas contrarreguladoras vamos a hablar algo hoy, mañana después, pasado mucho más. Su nombre dice contrarregulador. ¿Qué cosas regulan? Al contrario, dice ¿qué cosa opuesta hace función reguladora? Son contrarreguladoras de la insulina. O sea, más o menos tiene un efecto contrario a la insulina. Son 4 hormonas. Estas dos y las otras dos, ¿cuáles son? Ya han hecho suprarrenal, ¿no? El cortisol es otra hormona y la hormona de crecimiento. Las 4 contrarreguladoras, además, son las hormonas que nos permiten adaptarnos al estrés. Al estrés. Si vamos a ir a saltar un banco ahorita, todos somos novatos, ¿no? Vamos a entrar en estrés, ¿verdad? Para no desfallecer en la puerta del banco, nuestro cuerpo va a comenzar a liberar esas 4 hormonas para ayudarnos en la huida. Va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la glicemia. Hasta nuestra respiración va a aumentar antes de huir, gracias a estas hormonas. Y vamos a poder correr varios kilómetros y ganar a la policía, por ejemplo. Y nuestro trabajo va a ser exitoso. Bien. Normalmente hay un equilibrio entre estos factores y entonces hay una producción también normal de insulina. Pero hay otros factores no deseados, pero que producen alteraciones en la expresión génica. Todos estos lo que hacen es inhibir la expresión génica, es decir, disminuyen patológicamente la producción de insulina. No deberían existir. Estas condiciones no son normales. No deberían ser. La glucotoxicidad. La glucosa es tóxica. Ya vamos a ver luego que la glucosa aumenta después de las comidas siempre, pero luego tiene que bajar. Porque si permanece elevada mucho tiempo, es tóxica. Si aumenta mucho más de lo normal, es tóxica. ¿Qué hace la glucosa a los tejidos? Hay varios procesos bioquímicos, pero uno de los más estudiados y comunes es la glucosilación. ¿Entiende qué es glucosilación? Glucosilación es la unión de glucosa a alguna molécula que no sea carbohidrato, eso es glucosilación. Por ejemplo, cuando una proteína se une a una glucosa, eso es glucosilación y forman una glucoproteína. ¿Entiende? Glucoproteína. Pero normalmente hay glucoproteínas, ¿no es cierto? Pero esa formación de glucoproteínas normales es una glucosilación enzimática, o sea, intervienen enzimas y producen esas sustancias necesarias para nuestro cuerpo. Pero cuando hay exceso de glucosa, la glucosilación es exagerada y no es enzimática. Entonces hay proteínas que no deberían tener glucosa, pero las tienen. ¿Por qué? Porque hay exceso de glucosa. Eso es glucosilación. Entonces cuando una glucosa se incorpora a una proteína que no debería tener glucosa, esa proteína se altera en su función. Funciona mal o no funciona. Ese es uno de los mecanismos por los cuales la glucosa va haciendo daño al cuerpo por semanas, meses, hasta que producen síntomas ya. Y cuando hay síntomas, dijimos un diabético con síntomas, los primeros síntomas, y está complicado, ¿no? La diabetes no da síntomas en los primeros años. Bien, el estrés oxidativo. Ayer ya hemos mencionado algo del estrés oxidativo. Cada día vamos a enriquecer un poco el concepto de estrés oxidativo. El exceso de radicales libres en nuestro cuerpo, que no puede ser neutralizado por nuestro mismo cuerpo, eso es estrés oxidativo. Ya dijimos ayer que nuestro cuerpo produce antioxidantes, moléculas antioxidantes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también produce oxidantes, como basura. Entonces los neutraliza, y si eso está equilibrado, no hay estrés oxidativo. Pero, generalmente, por el estilo de vida que tenemos ahora, en estos tiempos, hay mucho riesgo de tener estrés oxidativo. Y ayer hemos puesto un ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa nos lleva a un estrés oxidativo? Comida hipercalórica. La comida hipercalórica. Es la principal causa porque todos comemos, ¿no? Comida hipercalórica. El sujeto obeso ya está con estrés oxidativo, algún grado de estrés oxidativo, solo por el hecho de estar obeso, aunque esté en ayunas.
porque hay más tejido adiposo, luego vamos a explicar por qué el estrés oxidativo en la obesidad. El estrés oxidativo aparece, por ejemplo, en la contaminación ambiental. O cuando uno fuma, este ejemplo es mejor. Cigarrillo, eso aumenta el estrés oxidativo. Entonces los fumadores no se mueren tanto por cáncer de pulmón, sino por las complicaciones del estrés oxidativo. Infartos. El estrés oxidativo, adelantemos, también produce mutaciones de los genes. O sea, mutaciones anormales de los genes, no toda mutación es buena. Y estas mutaciones llevan a la aparición de cáncer. Es una de las causas de cáncer, la mutación génica. El cáncer tiene muchos orígenes, ¿no? Alteraciones en muchos lugares llevan al cáncer. Entonces, uno de ellos es la mutación génica inducida por el estrés oxidativo que va a desarrollar cáncer. Por eso fumar, aunque sea una piquita, aunque sea de 1 metro al lado de un fumador, es una pésima idea. Entonces, igual de dañinos son la contaminación ambiental, los humos, los escapes de los vehículos, de las industrias, etc. Todo ese humo visible y no visible, la contaminación, también nos produce estrés oxidativo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya hemos dejado el cigarro, ¿no? Comemos sano, pero seguimos con el estrés oxidativo. ¿Por qué? Por la polución ambiental. ¿Qué hacemos ahora? Antioxidantes. Antioxidantes. Podemos consumir, y de hecho debemos comer antioxidantes. Es decir, se puede comer antioxidantes, de hecho tenemos que hacerlo. Pero eso no va a solucionar el problema, es como tomarse un calmante, ¿no? Para el dolor. Nada más. El problema sigue. Claro, eso lo hacen los que sabemos, ¿no es cierto? Y generalmente la gente de la sociedad, la gente de nuestras comunidades que sabe de esto es porque ha ido al médico, el médico le ha contado eso. Pero mucha gente no va al médico, entonces no sabe. Pero debería tener información, ¿no es cierto? Sin ir al médico debería tener información. Entonces yo digo, esta se me ocurre que la facultad de medicina debería elaborar trípticos, por ejemplo, e ir a distribuir a los minibuses, ¿no? Sobre 2 cosas, 3 cosas cada vez. Y listo. La gente se informa de eso. Los muchachos de medicina. Si son muchachos de medicina, vale. Pero si son de ingeniería, no, ¿qué le vas a creer de esto a los ingenieros? ¿No? Los ingenieros son expertos en muchas cosas, pero los que van a ser médicos no. Hacen eso como centro de estudiante, o sea, la motiva. Eso es creatividad, muchachos, ese es el aporte a la sociedad. A eso se refiere el pensamiento crítico, el razonamiento, eso. Si no hacemos eso es un signo de que nosotros no estamos desarrollando eso. Las universidades del mundo se caracterizan por eso. Nuestra universidad antes era muy activa en esas cosas también. Sin que medias docente por ahí, ningún docente tiene que decirle qué hacer. El estudiante es libre de su iniciativa, se reúnen entre ellos, incluso faltaba dinero, nos bloqueábamos la avenida con esas pizarras que están todavía abajo y pedíamos peaje, cobramos peaje a los vehículos que pasaban arriba o abajo. Molestos los transportistas, obviamente, pero teníamos dinero para poder fotocopiar, ¿no es cierto? Para poder comprar marcadores, o sea, para esas cosas. Hasta para la semana de medicina sacábamos ahí. Una semana cada curso ahí. Ya 5 semanas antes ya había peajes. Y no había más remedio, ya tenían hasta monedas, traían, no había cambio en el peaje. Así que ya traían monedas los micros, antes había más micros que micros, ¿no? Había iniciativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Individual, colectiva, eso. Ustedes deberían tener un kiosco saludable aquí. No sé de quién es el encargado del kiosco donde venden licuados de fruta, está muy bien, excelente. Eso es algo extraordinario, debemos firmar eso porque eso se viene por primera vez en esta facultad. Tanto hablamos de alimentación saludable. ¿Ustedes hacen eso? N veces se ha propuesto que se haga eso, que salud pública, que el centro de estudiantes, nada que ver, y siguen con los archivados. Bueno, estrés oxidativo. Hay muchas otras causas que producen el estrés oxidativo. Entonces, como dice la señorita, para neutralizar por lo menos con un calmante hay que consumir antioxidantes, hay que comer antioxidantes. Menos mal que podemos comer antioxidantes. ¿Y qué cosas tienen antioxidantes?
tarea para mañana, ¿no? ¿Qué cosas de la dieta nuestra tienen antioxidantes y ustedes evalúen si están consumiendo o no antioxidantes? Eso es muy importante. Bien, glucosilación enzimática es la que les expliqué, la lipotoxicidad, que al tratamos el metabolismo de los lípidos y la obesidad, ¿no? Hay exceso de ciertos lípidos en relación a otros, hay un desequilibrio, eso se llama lipotoxicidad. Eso ocurre en las células beta y pues altera la regulación o la expresión enzimática. Eso es síntesis. Ahora esto es secreción. Entonces, puede haber, para desarrollar páncreas, trastornos, de hecho hay trastornos en la síntesis, en la expresión química, pero también hay trastornos en la secreción. El tratamiento de la diabetes se enfoca mucho en esos dos aspectos, porque allí es donde está el principal problema que genera la diabetes. Esto no va a ser difícil de entender ustedes porque tienen base de muchos de aquellos aspectos que se mencionan allí. Bien, la secreción de insulina. Las células tienen transportadores de glucosa. Se llaman GLUT. ¿Qué? G-L-U-T. GLUT. Son glucosa transportadora. Son de varios tipos. Este es el GLUT2. Hay varios GLUT, como 13 GLUTs más o menos en el cuerpo. Vamos a ir hablando de algunos. Entonces, el GLUT2 es el que está en la célula beta. En el hígado también hay GLUT2. Este GLUT2 no necesita para activarse, para abrirse este canal, porque es un canal, es una proteína canal. No necesita insulina. En cambio, otros GLUTs necesitan insulina. Este no necesita insulina. Este canal se activa cuando la glicemia aumenta. Cuando sube la glicemia, por encima de 90, por encima de 100, ya se abre este GLUT2. Entonces, ingresa glucosa. La glucosa ingresa a la célula beta y aquí se metaboliza la glucosa. Se fosforila, porque aquí como en el hígado hay una glucoquinasa que le agrega un fósforo, ¿no? Eso es fosforilación. Entonces, cuando la glucosa ha sido incorporado con un fósforo, ya está fosforilado, glucosa 6-fosfato. Y así, la vía que ustedes han estudiado en bioquímica, la vía de glucolítica, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿verdad? Todo eso aquí ocurre gracias al ingreso de la glucosa. Entonces, el resultado es que dentro de la célula va a aumentar la producción de ATP. Aumenta el ATP en la célula beta. Esto es importante. Al incrementarse el ATP cierra los canales de potasio. Ustedes saben que en reposo, por gradiente de concentración, estos canales están abiertos, ¿no? Entonces, el potasio sale por gradiente de concentración y la bomba de sodio y potasio se encarga de introducirlo, ¿no es cierto? Eso ya conocen. Y se mantienen las concentraciones sin alteración, por esa dinámica de salida y ingreso. Bien, eso, pero cuando ya ocurre este proceso, aumenta el ATP, entonces el ATP bloquea esos canales de potasio, entonces no sale el potasio. Cuando no haya suficiente ATP, vuelvo otra vez a explicar, canal de potasio abierto, entonces aquí hay una cantidad de cationes y aniones, afuera también. Esta membrana está en reposo, estoy hablando del potencial de acción. Pero el potencial de acción es cuando la membrana se estimula, se despolariza, ¿no es cierto? En cambio, está en el estado de potencial de membrana, potencial de reposo. Negativo por dentro, positivo por fuera, cuando esto está abierto. Está en reposo. ¿Ya? ¿Cuánto de voltaje tiene? Esto tiene un potencial de reposo de menos 60 a menos 70, la célula beta. Recuerden que los músculos, por ejemplo, esqueléticos tienen un potencial de menos 90, menos 80, ¿no es cierto? Este tiene de menos 60 a menos 70 milivoltios en el interior. Bien, ahora otra vez a la ATP. Cuando el ATP aumenta, se bloquea el potasio, el canal, entonces no sale potasio. Como tiene carga positiva, se acumula en el interior de la célula. Y al acumularse la carga positiva en el interior de la célula, esta célula que era menos 60 va disminuyendo su negatividad, ¿no es cierto? Ya es menos 55, menos 50, entonces se va acercando a su umbral
de despolarización. Y se despolariza. ¿Bien? Y al despolarizarse, si hay un potencial de acción, se activan los canales del calcio, que estaban cerrados hasta ese entonces. Se abre el canal del calcio e ingresa el calcio al interior de la célula beta. La presencia de calcio estimula a estas vesículas que ya estaban ahí. Estas vesículas contienen insulina. Estos redonditos son vesículas que ya tienen insulina preparada, lista para la exportación. Son como los camiones que están esperando en la frontera, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues no pueden salir, alguien les tiene que autorizar la salida. ¿Sí? Están esperando con sus productos de exportación. Ingresa calcio, el calcio es como la aduana. Dice, aquí estoy muchachos, muy bien, los camiones salgan. Entonces el calcio estimula el viaje, porque estos están en los microfilamentos, todo eso, ¿no? Ese proceso no, si quieren, leer al detalle para entenderlo con mucha más precisión, pero en general tampoco nos interesa mucho profundizar en fisiología, pero no está prohibido hacerlo. Entonces, por esos procesos metabólicos hace que estas vesículas se aproximen a la membrana y se abran a la membrana. Se abre y la insulina es liberada al exterior. Pasa a la circulación y viaja por el sistema. ¿Se entiende eso? Entonces, todo aquí ha empezado con el ingreso de glucosa. Bien, si nosotros estamos en ayunas, no vamos a comer. Ya. Nos han hecho renegar en sus casas, vamos a castigar a nuestros papás. Papá, no voy a comer hoy día. Listo. Sus papás van a llorar, ¿no es cierto? Antes era así, por lo menos. No sé ahora cómo reaccionan los papás. Pero no consumen nuestra glicemia baja, digamos que esté en 60. Si está en 60, 70, eso no se va a abrir, no ingresa glucosa aquí. Por lo tanto, no hay producción de ATP, más bien aumenta la producción de ADP, porque esta célula, aunque no ingrese glucosa, necesita energía y va consumiendo el ATP que existía. Entonces, al ATP le quita un fósforo, ahora es ADP, por el adenosina y fosfato, ya no es tri. O sea, aumenta el ADP. Y el ADP permite que el potasio pase por su canal libre. ¿Se entiende esto? Bueno, hay medicamentos que estimulan uno u otro paso de este proceso. Esos son los secretagogos, son los estimulantes de la secreción de insulina. Bien, este proceso también está alterado en algunas enfermedades, en la obesidad, por ejemplo. Aquí no termina la secreción, pero se entiende esta parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Y vamos a rematar con, bueno, estos dos rápidamente. Esto es un cuadro que ustedes tienen en el libro de Guyton. La relación entre la glucosa y la producción de insulina. Entonces, ¿a partir de cuánto de glicemia? ¿Saben qué es glicemia, no es cierto? Glucosa en el plasma. Bien, en ayunas nuestra glicemia normalmente está entre 60 a 100. No debería estar más. Mejor si está más cerca, 60 que a 100. Pero ese es el nivel basal. Entonces, cuando la glicemia sobrepasa los 80, eso dice la mayoría de los autores, aquí está como 90, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Entonces, ese es el umbral para la secreción de insulina. A partir de esa glicemia comienza a secretarse insulina, Cuanto más aumenta la glicemia, más insulina se produce. Claro, nadie normalmente tiene 300 de glicemia. Los diabéticos sí, pero en ellos, si su páncreas está funcionando bien, van a producir gran cantidad de insulina. A eso me refería al exceso de producción de insulina que daña a la célula beta. Y así, entonces llegan a un umbral en donde, aunque aumente más la glicemia, la insulina ya no se produce, ¿no? Más o menos entre 500 y 600, que eso me está preocupando. Y finalmente, esto lo vamos a dejar a medias para mañana, es que la insulina se secreta en dos fases. Normalmente forma estas dos curvas de insulina después de la comida. O sea, cuando estamos en ayunas, obviamente la insulina tiene un nivel basal, aquí una línea oscilante. Es así como se secreta. Mañana vamos a explicar con detalle eso. Pero cuando comemos, aumenta la glicemia y se desencadena el